過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただすぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Bisairit, para Luis Humberto Casillas, para Madara Lucifer, para Basi Rodríguez, para el Supremo Dios, para el Bakido, para Shido Fanfics, para Carol Rodríguez Medrano, para Ricard Flores, para Mauricio Hernández, para Survilan 12, para C700, para Brian Morales y para Green Lantern Corps. Gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. El desprecio de Ayaka por Dragon Ball de Planet Cadi hizo que la gente de Asterian suspirara de alivio. Al mismo tiempo, estaban llenos de conmoción. La esfera del dragón que podía conceder el deseo de uno en realidad fue ignorada por la otra parte. Resultó que ya habían hecho planes para entregar Dragon Ball para hacerse amigos de estos expertos. Parecía que era innecesario ahora. Ser capaz de superar la obsesión de uno con el deseo, y ser tan poderoso él mismo. ¿Cómo podría esto no hacer que la gente sintiera reverencia? Por un momento, la actitud de la gente de Astorian Sayaka y los demás se volvió aún más entusiasta. Sus rostros morenos estaban llenos de sonrisas mientras señalaban el lago ondulante cercano. Eso se llama Blue Spring Lake. Siempre está envuelto en niebla y luz brillante. Es muy famoso en Planet Cadi. Lo más especial es que no importa que agua del lago fluya hacia Blue Spring Lake, mágicamente se volverá azul. Ayaka escuchó y asintió en silencio. Una ligera sorpresa brilló en su rostro, pero solo fue fugaz. Sus ojos volvieron rápidamente a un estado profundo y tranquilo. Había viajado por muchos planetas cuando era joven y se había encontrado con muchas cosas extrañas. El lago que podía cambiar de color era novedoso, pero no extraño. Ayame y Android 17 nunca habían visto un fenómeno tan extraño. Corrieron hacia el lago y se agacharon. Cogieron unas cucharadas de agua con gran interés y la miraron. Bajo la luz del sol, el líquido transparente reflejaba ondas centelleantes. No había color, pero una vez que regresaron al lago, inmediatamente se volvieron azules. Es realmente increíble. No pudieron evitar gritar. Sin ningún tipo de ocultación, los astarianos no pudieron evitar pensar muy bien en ellos. Después de eso, bajo el liderazgo de Asterians, Ayaka echó un buen vistazo al planeta Cadi. Volando en el aire, las tenues nubes blancas se hicieron pedazos. De un vistazo, todo lo que podían ver era verde. Después de bajar la altura, el aire que respiraban también tenía la fragancia única de hierba y arena. ¡Qué hermoso planeta!, dijo Ayaka con un suspiro. Asterian siempre ha prestado gran atención a la protección del medio ambiente. Se hacen llamar elfos naturales. Por un lado, Asterian explicó con una sonrisa. Asintiendo levemente, el grupo siguió volando. Planet Cadi era un planeta hermoso, con lagos y bosques altos, hermosas montañas y ríos. Hermosos paisajes se podían ver en todas partes. Era un planeta primitivo bien conservado. La gravedad en Planet Cadi no era alta, 60 era el océano y los 40 restantes eran en su mayoría bosques y colinas primitivos. Era muy raro ver desiertos y desiertos. La abundante lluvia nutrió la vida en el planeta, dando como resultado una gran variedad de especies. Junto con la protección consciente del planeta Cadi, todo el planeta estaba lleno de vitalidad. Frente a nosotros está el pueblo donde viven los cadianos. Los asterianos dijeron de repente, y luego comenzaron a reducir la velocidad de su vuelo. El grupo descendió y apareció un asentamiento tribal frente a ellos. Es un poco similar a los namekianos.
Ongie se inclinó cerca de Ayaka y susurró. Una mirada aguda barrió, y Ayaka sonrió mientras caminaba hacia los cadianos. De hecho, el estilo de vida de los cadianos era muy similar al de los namekianos. Era una vida tribal relativamente primitiva, y estaba dirigida por un anciano muy respetado. Habían visto muchos tipos de grupos étnicos como este. Al igual que la gente de Asterians, los namekianos también eran iguales. Este tipo de etnia solía ser amable y sencilla, y odiaba las guerras. Definitivamente no fue por la incompatibilidad de la civilización. El nivel de poder de Cadian no era alto. Parecía un pequeño elfo, y su piel también era verde. Este tipo de grupo étnico que estaba cerca de la naturaleza eran los hijos de la naturaleza. No era de extrañar que pudieran crear algo tan mágico como Dragon Ball. Después de enterarse de que Ayaka y su grupo los habían ayudado a expulsar a los malvados Saiyajin que codiciaban la esfera del dragón, el líder de una tribu de cadianos les dio una calurosa bienvenida. ¿Saiyajin malvados? Este saludo hizo que Ayaka y los demás se sintieran un poco extraños. Dragon Ball era la esencia de la deslumbrante civilización de Cadian. Fue un regalo de la naturaleza. También fue el resultado de su orgullo. Sin embargo, también les trajo un sinfín de problemas. Si no fuera por la protección de Asterian, este problema habría sido un desastre. Era de noche. Ayaka y los demás descansaron en las habitaciones dispuestas por los cadianos. El brillo brumoso plateado se dispersó y cayó sobre las hojas, revelando un paisaje cristalino y elegante. El canto de insectos y pájaros se podía escuchar en los oídos, y el susurro de la hierba era extremadamente denso. Esos cadianos están realmente entusiasmados. Ayame yacía en la cama con los brazos abiertos. Su camisa estaba suelta y algunos botones no estaban abotonados, revelando una piel suave y tersa en su ombligo. Sí, son tan entusiastas como los asterianos. La Unchilanki habían vivido en el planeta Aster durante un período de tiempo y se habían estado cultivando allí. En el Tinta de Ojo, habían pasado más de 20 años, y comenzaban a extrañar el planeta Aster. Android 17 y Android 18. Android nunca antes había salido de la Tierra. Recientemente habían viajado por algunos planetas. Sin embargo, no sabían mucho sobre estas razas alienígenas. Permanecieron en silencio a un lado, pero sus ojos aún conservaban la sorpresa inicial. Pensar que había una raza tan armoniosa en el universo. Ongie caminó hacia la ventana en pijama. Se dio la vuelta y preguntó: «Hermana, ¿por qué tenemos que quedarnos aquí? ¿Cuál crees que es la causa del caos en Planet Cadi?» «Esfera del dragón». «Así es. ¿Crees que con la mala naturaleza de la gente Saiyajin aquí, se rendirían tan fácilmente?» «Por supuesto que no. Esta vez, no solo no obtuvieron la Dragon Ball, también perdieron mucho la cara. Creo que vendrán a atacarnos a gran escala». Ongie y los demás fueron muy inteligentes. Rápidamente entendieron la razón detrás del asunto. La razón por la que se quedaron fue para esperar a que la gente Saiyajin viniera a ellos. El pueblo Saiyan en el día fue derrotado. Entonces, la gente Saiyan que vino a continuación solo sería más fuerte o directamente la gente Super Saiyan. La gente Saiyan en el tercer universo era demasiado vil. Ayaka también tenía la intención de darles una lección. Si la otra parte fue demasiado lejos, no le importó destruirlos directamente. Por otro lado, el líder de la tribu fruncía el ceño, preocupado por el futuro de la tribu. Los asterianos se sentaron a un lado, sus expresiones solemnes. Ser el objetivo de la gente Saiyajin esta vez fue un gran problema. Si la gente de Saiyan solo quería Dragon Ball, entonces no era imposible que la usaran una vez. Sin embargo, la gente Saiyajin era codiciosa. Su objetivo definitivamente no era solo cumplir un deseo. Querían quedarse con Dragon Ball para siempre, para satisfacer su ambición de dominar el universo. Esto era algo que ni los cadianos ni los asterianos podían aceptar. El poder milagroso de la perla del dragón era la esencia de la civilización de Cadian. ¿Cómo podría traer un desastre al universo? ¿Qué debemos hacer si la gente Saiyan viene de nuevo? La naturaleza malvada y tiránica del pueblo Saiyajin era bien conocida. Aunque la gente de Asterian era fuerte, no pudieron resistir a la fuerte gente de Saiyan. Ya hemos enviado las noticias al planeta Asterian. El grupo principal nos dará una respuesta. El tono de los dos asterianos era solemne. Obviamente, era imposible que la gente de Saiyan se rindiera en Planet Cadi. El próximo enemigo solo sería más fuerte. Si el que viniera fuera el Super Saiyan, toda la población de Asterian no sería capaz de resistir.
Esta es la razón por la que trabajamos tan duro para entretener a nuestros estimados invitados. Creo que si están dispuestos a ayudar, el problema no será demasiado grande. Aunque la fuerza general de los asterianos no era comparable a la de los Saiyajin, aún tenían previsión. ¿Cómo podrían no ver a través de los eventos del día? Sabían que estas expertas eran muy fuertes, lo suficiente como para lidiar con los Saiyajin. Esto fue suficiente. Aunque Ayaka había adivinado más o menos las intenciones de la gente de Asterians para ganarse el favor de ellos, no estaba enojada. La gente sería castigada por los cielos si no lo hicieran por sí mismos. Si fuera por ellos, harían lo mismo. Hubo una parada fuera del Star System, y los dispositivos voladores entraban y salían como pequeñas partículas de polvo. Era una fortaleza construida por los Saiyajin para luchar por el universo. Tal fortaleza se extendió por varias galaxias. 3 pequeños dispositivos voladores aterrizaron, y los 3 Saiyajin que fueron ahuyentados por Ayaka salieron por la puerta de la cabina y caminaron hacia los niveles superiores. Crack, la puerta de la cabaña de aleación en la fortaleza se abrió, y los Saiyajin entraron con cuidado para informar. Al lado del escudo transparente, un Saiyajin de pelo largo tenía las manos detrás de la espalda, y sus ojos profundos estaban tranquilos mientras miraba fríamente las deslumbrantes estrellas fuera del escudo. Este Saiyan se llamaba Argus, el comandante supremo de algunos sistemas estelares cercanos, y también era uno de los pocos Super Saiyans famosos en la era actual. En el tercer universo, algunos Super Saiyans aparecerían en unas pocas décadas. Por lo general, 3 o 4 Super Saiyans aparecerían en la nueva generación de la nueva generación cada 20 años. Se podría decir que los Saiyajin estaban protegidos por Super Saiyajin en todo momento y nunca habían sido cortados. Esta fue también la razón por la que los Saiyajin podían ser dominantes y sin escrúpulos. Había 7 nuevos Super Saiyans en esta generación, que eran relativamente prósperas. Sumando los que dejaron las generaciones anteriores, había un total de 23 Super Saiyans en todo el grupo de Saiyans. ¿Cómo va la misión? ¿Conseguiste la Dragon Ball? La voz profunda y fría de Argus sonó. Los 3 Super Saiyajin se mostraron sumisos y no se atrevieron a responder. Hablando de eso, el nivel de poder de estos Saiyajin había alcanzado alrededor de 50,000. Podría ser considerado una élite joven en el grupo, pero cuando se enfrentaron al noble Super Saiyan, no tenían ningún sentido de superioridad. Al ver sus expresiones, Argus se burló. Una luz fría y tiránica brilló en sus ojos, y resopló con desdén. Su voz era fría cuando dijo: basura inútil, ni siquiera puedes conquistar un planeta intermedio débil. ¿De qué sirve mantenerte? Siguiendo el resoplido frío de Argus, un aura helada que perfora los huesos se abalanzó hacia los 3 Saiyajin, como una roca presionando su corazón. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de miedo. Señor Argus, uno de los Saiyajin ansiosamente quería explicar. Sabía que si no explicaba el motivo lo antes posible, según las acciones de Lord Argus, definitivamente los mataría. Definitivamente no podía morir sin saber la razón. Desafortunadamente, todavía estaba un paso demasiado tarde. Justo cuando abrió la boca, una fuerza espesa aterrizó en su cuerpo. Todo su cuerpo se detuvo por un momento antes de salir volando. Con un sonido de pa, abrió un agujero en la pared de aleación de acero. Sus ojos estaban blancos y se desmayó. Al ver el estado miserable de su compañero, los 2 Saiyajin afuera se estremecieron, sus rostros revelaron miedo. Temblaban al mirar a Argus, sin atreverse a moverse en lo más mínimo, temerosos de terminar como sus compañeros. El Saiyajin que había sido enviado a volar anteriormente había olvidado una cosa. Aunque Argus los castigaría porque estaban en desventaja e incluso los mataría, en estas circunstancias, solo podía seguir el estado de ánimo de Argus. Si quisiera explicar o objetar, las consecuencias serían aún más graves. Con el precedente establecido, los otros 2 Saiyajin inmediatamente bajaron la cabeza y esperaron obedientemente el castigo. ¿Cómo podía actuar como un hombre que sí solo por un asunto sin importancia? Basura inútil. Argus resopló con desdén. Su fría mirada recorrió el área. Se dio la vuelta y caminó hacia el asiento en el salón principal. Inclinó su cuerpo hacia adelante y se apoyó la cara en la mano mientras se apoyaba a medias en la silla. Dime, ¿por qué falló la misión? ¿Podría ser que un pequeño planeta de grado medio en este campo de estrellas ya sea lo suficientemente fuerte como para bloquear el avance de nuestros Saiyajin?
La voz de Argus era baja y ronca, y sus palabras contenían una ira incuestionable e interminable. Los dos Saiyajin restantes inmediatamente se estremecieron. Se miraron y no se atrevieron a ocultar nada. Contaron lo que había sucedido de forma intermitente. Los dos no estaban mal. En solo unos minutos, habían dejado las cosas claras. Luego, cerraron la boca con fuerza y se hicieron a un lado con miedo. Después de que Argus escuchó esto, murmuró para sí mismo por un momento. Su rostro reveló una mueca inexplicable. Ya sabía lo que había pasado. HMPH, ese Asterian es simplemente demasiado atrevido. ¿Cree que solo porque este es su territorio, puede competir contra nuestro poderoso Saiyajin? De hecho, se atreve a obstruir la gran empresa del Saiyajin de dominar el universo. Un aura sofocante estalló. Por un momento, toda la cabina espacial pareció levantar una tormenta. El enorme poder hizo que toda la fortaleza cayera en una agitación incómoda. El aura autoritaria vino y se fue rápidamente. En el momento siguiente, Argus volvió a ser amable y refinado, pero había una frialdad inexplicable y una intención asesina entre sus cejas. ¿Acabas de mencionar algunas expertas con identidades desconocidas? Sí, Lord Argus. Esos expertos son extremadamente aterradores. No podemos subestimarlos. Los dos Saiyajin dijeron con certeza. En realidad, no tenían claro cuál era la verdadera fuerza de Ayaka y las demás, pero había una cosa que sí tenían muy clara. Tenían que decir que eran fuertes. Si no fueran fuertes, serviría como contraste a su incompetencia. Solo haría que Lord Argus se enfadara aún más. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y una fría sonrisa se congeló en su rostro. Con un movimiento de su mano, Argus ya había tomado su decisión. Ordenó a los guardias a un lado. Transmitan mi orden. Las fuerzas de combate están listas para seguir a este señor al planeta Cady. ¿Sí? El guardia respondió en voz alta y se volvió para salir del salón. Después de que el guardia se fue, Argus usó su mano para golpear el borde de la silla. Su rostro estaba frío, sus ojos negros de vez en cuando brillaban con algunos rayos de luz y dijo con intención asesina: ustedes dos pueden hablar de los movimientos de esas mujeres cuando atacaron. Este señor quiere entender su fuerza en detalle. A los ojos de Argus, no había distinción entre hombres y mujeres. Mientras fuera un enemigo, independientemente de si la otra parte era una mujer o no, cualquiera que ignorara la autoridad del pueblo Saiyajin sería gente que había violado su línea de fondo. El día siguiente, el ejército de Argus ya se había apresurado al Star System donde se encontraba Planet Cady. Más de 1000 buques de guerra de acero estaban perfectamente dispuestos, como bestias antiguas que estaban listas para luchar, rodeando todo el Star System con fuerza. Cuando se enteraron de que el ejército Saiyajin ya había llegado fuera del planeta Cady, las expresiones en los rostros de los italianos y la gente de los italianos eran extremadamente solemnes. Los refuerzos del planeta Aster aún no habían llegado, pero los Saiyajin ya habían llamado a sus puertas. Esto fue una batalla con una gran disparidad de fuerzas, y los corazones de todos estaban apesadumbrados. Suspiro, nunca pensé que los Saiyajin llegarían tan rápido. El líder de los cadianos suspiró enojado. Según las noticias de la estrella principal, el Saiyan que lidera el equipo se llama Argus. Es uno de los 23 Super Saiyans del clan Saiyan. Nuestros refuerzos no pueden venir. La otra parte es un Super Saiyajin. Incluso si la estrella principal hace todo lo posible, es imposible resistir los ataques de los Super Saiyajin. Pasó lo peor. El clan Saiyan en realidad envió Super Saiyans. Era obvio que la gente del otro lado tenía escrúpulos. Era imposible que los refuerzos se acercaran y actuaran como carne de cañón. Ya era el mayor apoyo para ellos poder enviar la información del enemigo. En cuanto a cómo se defendió Planet Cady, el peor plan era que todos evacuaran. Desafortunadamente, el tiempo de sueño de Dragon Ball no había terminado. No pudieron usar Dragon Ball para transferir a todos los miembros de su clan. Mirando a Ayaka y a las otras chicas que estaban en su mejor momento, los asterianos mostraron una mirada de vergüenza. Señorita Ayaka, realmente, lamento haberlos arrastrado. Los asterianos originalmente querían usar su fuerza para luchar contra el Saiyajin, pero ahora que lo pensaban, los habían implicado. La fuerza de la gente Super Saiyan estaba más allá de la imaginación, y ya no podían lidiar con ellos. No culparon a la estrella principal por no ayudarlos. Fue porque el oponente era demasiado fuerte y la fuerza de los asterianos no podía compararse. Hasta ahora, nunca habían oído hablar de ningún experto que pudiera derrotar a la gente Super Saiyan.
Los asterianos siempre habían sido difíciles de encontrar oponentes en las regiones estelares cercanas, pero si tuvieran que luchar contra el pueblo Super Saiyan, sus posibilidades de ganar no eran muy altas. Uno tenía que saber que el nivel de poder de Super Saiyan era de al menos decenas de millones, o incluso cientos de millones. Incluso si Argus fuera un Super Saiyan de nueva generación, su resultado final ya estaba allí. Si todavía no entendiera la situación y corriera a pelear, entonces realmente estaría cortejando a la muerte. Ayaka sonrió y sacudió la cabeza, su expresión tranquila. A diferencia de los asterianos y cadianos, Super Saiyan, a sus ojos, era solo una broma que no era ni grande ni pequeña. Estaban esperando que Super Saiyan viniera a ellos. Anteriormente, habían escuchado de asterianos que solo había 23 personas Super Saiyan en el clan Saiyan. ¿Cuántos de ellos llegarían al Super Saiyan 2? Esta respuesta podría ser 0. No era que Ayaka menospreciara a los Saiyajin del tercer universo, sino que solo en base a la escala y el temperamento de su grupo, ya era impresionante que hubiera 23 Super Saiyajin. Una nave espacial esférica descendió lentamente. El rugido del motor acompañado de una enorme presión descendió. De repente, un tornado como un ciclón barrió. Unas pocas pinzas de acero se extendieron desde ambos lados de la nave espacial, perforando fácilmente la gruesa capa de suelo. La escotilla se abrió y un Saiyajin de pelo largo vestido con trajes de combate bajó tranquilamente. Brian, ¿esas mujeres fueron las que te derrotaron? No se ven muy fuertes. Argus preguntó con voz fría. Sí, mi señor, la que atacó fue esa mujer de cabello negro. El Saiyajin llamado Drian señaló a Android 17 y miró a Ayaka y a los demás con una expresión de pánico. Un rastro de miedo brilló en sus ojos. Miró a Lord Argus a su lado y luego asintió con una expresión firme. En este momento, estaba un poco aterrorizado. Si la chica de cabello negro estaba decidida a ser débil por Lord Argus al final, entonces tendría un buen final. Pero al mismo tiempo, no quería que la chica de cabello negro fuera demasiado fuerte. Después de todo, la otra parte era un enemigo. Estas dos emociones opuestas hicieron que se sintiera extremadamente en conflicto. Por otro lado, Ayaka acariciaba suavemente su cabello que estaba levantado por el viento. Sus hermosos ojos miraron a Argus con una profundidad insondable. Las líneas de sus mejillas eran curvas suaves, y ella era hermosa y juvenil. Ese nivel de poder de Super Saiyan es de alrededor de 18 millones. Es mucho más débil que nuestro universo. Ayaka dijo con indiferencia. Ongi asintió con una sonrisa. Era obvio que ella también despreciaba la fuerza de la otra parte. Tan en mal estado, cuando Ayame escuchó que la otra parte, nivel de poder, solo tenía un poco más de 18 millones de puntos, una pizca de decepción apareció en su rostro. Este punto, para Super Saiyan 3 como ellos, era realmente demasiado débil para mirarlo. Realmente tenía miedo de matarlo con solo un respiro. Lanzamiento, Android 18, ¿quién crees que debería lidiar con ese Super Saiyan? Ayaka preguntó con una sonrisa. Los Super Saiyajin ordinarios realmente no están interesados. Deja que la Unch, Lanky, Android 17 y Android 18 se encarguen de ellos. Déjame a mí. Déjame derrotarlo. Android 18 dijo con frialdad. Su propósito de transformarse en Kyborg era enfrentarse a Son Goku, pero al final, Siguen le debía a Ayaka por accidente. La Unch no pelearía con ellos para lidiar con el Super Saiyan. Android 18 dio un paso adelante. Era muy razonable que su hermana acabara con los problemas que había causado. Jaja, esta mujer en realidad se atreve a jactarse descaradamente de que quiere derrotar a este señor. Como si hubiera escuchado la cosa más ridícula del mundo, Argus se rió a carcajadas. Android 18 lo miró con calma, sus ojos azules no mostraban una sola ondulación. Sopló una ráfaga de viento, y el fuerte viento voló el dobladillo de su ropa, revelando su delicada piel. El asteriano se quedó a un lado, queriendo decir algo pero vacilando. Miraron con el ceño fruncido. A sus ojos, el enemigo era un Super Saiyan. Una simple niña en realidad se atrevió a enfrentarlo sola. ¿Será que nunca habían oído hablar de la reputación de Super Saiyan? ¿No sabían lo poderosos que eran? Lógicamente hablando, no había tal posibilidad. Lo pensó de nuevo. La gente que rodea a la señorita Ayaka parece ser muy misteriosa. Su fuerza no debería estar muy lejos. Además, era la hermana mayor de la persona que derrotó al Saiyajin en ese entonces.
Habían visto la fuerza del androide antes, y con solo 2 o 3 movimientos, los había derribado como el viento de otoño barriendo las hojas caídas. Su fuerza era definitivamente incomparablemente poderosa. Android 18 era la hermana mayor de Android 17, así que definitivamente tampoco era mala. Sin embargo, lo que los desconcertó fue que la otra parte en realidad no tenía ningún aura sobre ella. También estaba esa mujer llamada Android 17. Esto era simplemente imposible. Uno tenía que saber que no importaba cuánto restringiera su energía, no podía ocultar por completo su aura. De hecho, la gente de Planet Aster y Planet Cady no conocían la identidad de Android 18. Como androide 18 no tenía ningún aura. El violento torbellino levantó el espeso polvo del suelo. Un Android 18 se paró frente a Asterian con una expresión indiferente. Extendió su mano y alborotó su cabello, que había sido desordenado por el viento, mirando tranquilamente al otro lado. Buena, muy buena. De este lado, el rostro rígido de Argus reveló una sonrisa fría. Mirando al cercano androide 18, su corazón se llenó de desdén. Sin embargo, incluso un león usaría toda su fuerza para luchar contra un conejo. Como un poderoso guerrero, su conciencia aún le permitía usar toda su fuerza. La impresionante intención asesina inmediatamente comenzó a apilarse como capas de ropa. A sus ojos, el enemigo no era diferente de un hombre y una mujer. ¡Vaya! Con un gemido sordo y bajo, Argus se transformó en un Super Saiyan. El aura dorada y dominante enrolló ondas de aire invisibles, rompiendo la intención asesina previamente tangible y extendiéndose. El campo de batalla cambió repentinamente. El sol abrasador formaba un fuerte contraste con la delgada figura de Android 18. Ronda tras ronda de energía poderosa y opresiva se frotaba sin sentido contra la superficie de la armadura, y los rayos de luz en realidad se distorsionaron ligeramente, reflejándose en los bordes de la armadura. Era como una hermosa armadura. El aura que distorsionaba la realidad y tenía un impacto extremadamente visual se desperdició casualmente. El aura de energía creciente e interminable era como una bestia feroz. Era sanguinario, autoritario y feroz. Sus pensamientos rugieron. Auge. Un escalofrío los golpeó y sintieron que la temperatura circundante descendía repentinamente. Todos estaban bajo la energía tiránica y malvada del Super Saiyan. No importa si fuera por Asterian, Cadian o Saiyan, todos estaban temblando. El frío de sus almas los hizo sentir aterrorizados, impotentes y adoradores. El Super Saiyan es realmente tan fuerte. Los asterianos aspiraron una bocanada de aire frío, sus rostros congelados como el hielo. La poderosa energía irradió a los rincones del planeta, y la atmósfera se convirtió en un caos. Esto es realmente un desastre en el planeta Cady. Mirando al enemigo inexplicablemente poderoso que actuaba con tanta arrogancia en su propio planeta, Cadian tragó amargamente su saliva. Este es el poder de Lord Argus. Finalmente he visto el estado más fuerte de Lord Argus una vez más. Todos los Saiyajin a un lado miraron al experto en el centro del escenario con miradas de adoración, que brillaba con una luz dorada y era extremadamente imponente. Ese fue el gran Super Saiyan. Había 23 de esos expertos en la raza Saiyajin. Con tantos expertos, ¿quién más podría detener el sueño del Saiyajin de dominar el universo? Gloria dorada, este era el Super Saiyajin. Muchos Saiyans también estaban viendo Super Saiyans por primera vez. La emoción en sus corazones los hizo incapaces de usar demasiadas palabras para cantar. ¡Ay! Lord Argus ganará. El campo de batalla que originalmente se dividió entre Argus y Android 18 inmediatamente perdió mucho color cuando Argus se transformó en un Super Saiyan. Argus era el más dominante y todo el campo de batalla se centraba en él. La expresión de Ayaka no cambió, sus ojos brillaron cuando dijo, 18, 210, 000, no mucho. Esa persona se ve demasiado arrogante. Él mostró el estado perfecto de Super Saiyan de esta manera. Solo espera a que abusen de él. Ayame estaba un poco deprimido mientras agitaba ferozmente los brazos. Android 18, golpéalo por mí. Golpéalo hasta matarlo. Argus naturalmente lo escuchó. Sus fríos ojos azules miraron y Ayame le devolvió la mirada. Por otro lado, después de que la fuerza del Super Saiyan de la otra parte se estabilizó, Android 18 caminó lentamente. Al mismo tiempo, la voz clara y melodiosa de la joven Rangout, suspiró, es realmente inútil. De hecho, tomó tanto tiempo estabilizar la fuerza del Super Saiyan. Estoy un poco decepcionado. ¿Qué?
Argus preguntó sorprendido, luego reaccionó. Su rostro se oscureció inmediatamente. La chica en realidad lo menospreció. Estalló una ira monstruosa, y la intención asesina en los ojos de Argus se disparó hacia Android 18 sin ocultarlo. Luego, pensó en algo, se burló y su cuerpo desapareció de repente. En un instante, aumentó su velocidad y atacó. La androide 18 curvó los labios sin expresión, agitó la palma de la mano y abofeteó, golpeando sólidamente el cuerpo de Argus. El feroz ataque de Argus, que estaba lleno de disuasión, se detuvo de repente. De repente, su visión se volvió borrosa y toda su persona salió volando en un ángulo de 90 grados. Con un fuerte estruendo, se estrelló contra el pico de una montaña, y las tejas de roca se dispersaron y cayeron. Todos estaban estupefactos. Por un momento, mantuvieron la boca abierta, sin atreverse a creerlo. Argus salió volando por una bofetada. Era un Super Saiyajin. Después de un breve momento de pausa, el asteriano y el cadiano estallaron en gritos emocionados. ¿Qué quieres decir con no hay salida? Esto es. Aunque era imposible decir cómo la chica había enviado al Super Saiyajin a volar, el resultado era obvio. El Super Saiyan no era rival para la chica. Este resultado podría describirse como un milagro. No es de extrañar que la señorita Ayaka y los demás hayan estado sonriendo y sin decir nada. Resultó que tenían una carta bajo la manga. Por un momento, sintieron una admiración infinita por Ayaka y los demás. Incluso Super Saiyan no era rival para ellos. Esta fuerza era simplemente inimaginable. El lado Saiyajin estaba en un silencio sepulcral. Toda la gente Saiyajin se quedó sin palabras. Todos quedaron atónitos y las comisuras de sus labios se torcieron mientras murmuraban para sí mismos. Lord Argus, en realidad fue enviado a volar por esa chica, el Super Saiyan más fuerte en sus corazones en realidad fue enviado a volar con una sola bofetada de la otra parte, sin siquiera hacer un solo movimiento. ¿No era el Super Saiyan invencible? En este momento, la fe en sus corazones se derrumbó y comenzaron a estar confundidos sobre el futuro del Super Saiyan. Las rocas colapsadas explotaron. Argus salió volando con una expresión fea, su par de ojos verdes parecían estar a punto de escupir fuego. No podía entender cómo su perfecto yo salió volando. Jeje. Los seductores labios de Androide 18 se levantaron ligeramente y todo su cuerpo desapareció de donde estaba, moviéndose a una velocidad súper alta que nadie podía ver. Ese Super Saiyan está muerto seguro. Ongi afirmó. Qué bueno que está muerto. Aiya me resopló. Launch, Lanky y Ayaka estaban todos observando en silencio. La fuerza actual de Android 18 y Android 17 ya había alcanzado una altura considerable. No eran mucho más débiles que el Perfect Cell original. Ese fue un verdadero Super Saiyan 2. Definitivamente no era algo que Argus, que solo había alcanzado la base de Super Saiyan, pudiera resistir. Efectivamente, cuando Android 18 apareció de nuevo, ella ya estaba al lado de Argus. Una elegante hoja de mano descendió. Argus finalmente reaccionó, pero ya no pudo evitarlo. El sonido de huesos rompiéndose. Esta fuerza era demasiado fuerte. Era tan fuerte que excedía la imaginación de Argus. La hoja de mano de Androide 18 golpeó el hombro de Argus y la enorme fuerza invadió instantáneamente su cuerpo. Acompañado por un grito de agotamiento, Argus sintió que su cuerpo parecía ser retorcido repetidamente por una mano gigante invisible. Todos los músculos, meridianos y huesos que estaban envueltos en él se rompieron y doblaron instantáneamente. Al momento siguiente, su conciencia se deprimió y desapareció por completo. Aplaudiendo, Androide 18 simplemente miró a Argus, que yacía en el suelo. Shiu, una serie de ondas de energía fueron liberadas de sus manos y regresó al lado de Ayaka. Tump, 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 se escucharon innumerables sonidos de personas cayendo al suelo. Los asterianos se sorprendieron al descubrir que todos los Saiyajin que habían pisado el planeta Cadi y su ejército ya se habían desmayado. Cuando esto pasó, pensaron en estado de shock. Solo una chica fue enviada para acabar con el Saiyajin por completo. En el espacio lejano, un emperador miraba con asombro todo lo que sucedía en el planeta Cadi. Una gota de gotas cristalinas de sudor le resbaló por la nariz. Aunque los Saiyajin eran poderosos y ambiciosos, a los ojos de los grandes emperadores, eran difíciles de disciplinar. No eran lo suficientemente fuertes para dominar el mundo. Bajo este emperador, había varios subordinados que eran más fuertes que los Super Saiyajin.
Cuidar de esos Saiyajin solo causaría un efecto más amplio. La razón por la que no tomaron medidas fue que, aunque los Saiyajin eran arrogantes, no habían llegado a la línea fronteriza establecida por el emperador. ¿Por qué los Saiyans no tenían las potencias de Super Saiyans 2? Por un lado, había un límite para el cuello de botella de los Saiyajin del universo 3. Por otro lado, el emperador había estado lidiando con eso. Aquí, los Saiyajin tenían pensamientos malvados. Una vez que alcanzaran Super Sai 2, serían como los demonios, un cáncer que había que extirpar. La mujer que casualmente podría matar a Super Saiyan en Planet Cadi parecía ser un factor aún más inestable. Además, parecía que la mujer no había usado toda su fuerza. También había algunas chicas que no habían atacado. No eran gente corriente. Incluso los expertos del cielo no son rival para este tipo de experto. El emperador sostuvo su frente y sintió un dolor de cabeza. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.